las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros María del Mar Pizarro, que es congresista. Bienvenida a esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están en la mesa y a las personas que nos acompañan en esta noche. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, bienvenido también. Bueno, Juan Carlos, saludo para usted, para todos mis compañeros de mesa y para todos los que nos escuchan esta noche. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, gracias por estar aquí. Juan Carlos, gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeros panelistas, a mi compañera panelista. Y Andrés Caro, director de la Fundación del Estado de Derecho, o por el Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía, gracias por acompañarnos. Hola Juan Carlos, un saludo para usted, para los representantes, para el concejal y para toda la audiencia. Bueno, la guerra comercial que empezó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, cuando hizo varios anuncios, el primero de ellos, aranceles para los productos de todos los países, aranceles mínimo del 10%, que es la categoría en donde está Colombia. Por otro lado, aranceles del 25% para todos los automóviles importados en Estados Unidos. Por otro lado, aranceles del 25% para el aluminio y el acero. Y por otro lado, aranceles recíprocos, es decir, subir los aranceles hasta el mismo porcentaje de aranceles que otros países hubieran impuesto a los productos estadounidenses. Todos esos anuncios cambiaron en las últimas horas. El presidente Donald Trump decidió el martes subirle los aranceles a los productos chinos hasta el 104%. La China hoy anunció que le subía los aranceles a los productos estadounidenses al 84% y súbitamente por la tarde el presidente Donald Trump dijo que iba a aplazar por 90 días esos aranceles recíprocos, porque él dijo que es un hombre flexible y que uno no debe ser terco y que uno no debe estrellarse contra la pared. Aquí está lo que dijo Donald Trump. You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what. And keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. So I consider, I think in financial markets, because they change. Bien, lo cierto del caso es que Estados Unidos y Trump siguen castigando a la China. Los aranceles a los productos chinos los va a mantener vigentes y está enfadado el presidente Trump con China. El gobierno colombiano supuestamente ha buscado unos acercamientos con la China y Laura Sarabia, la canciller, hoy dijo lo siguiente. Nunca se ha puesto sobre la mesa sustituir el mercado de los Estados Unidos. Diversificar mercados es buscar nuevas opciones para productos colombianos y para inversión colombiana, para que muchas más empresas lleguen a otros mercados. Pero jamás está sobre la mesa sustituir o reemplazar el mercado de los Estados Unidos. La pregunta es, y empiezo con Daniel Briceño, ¿es este el camino indicado, el que ha señalado, el que ha descrito ahí Laura Sarabia? ¿O es mejor no meterse por ahí porque de pronto Estados Unidos nos la cobra? Bueno, en primer lugar, desde mi posición política, yo creo que siempre las políticas proteccionistas en un entorno global y liberal, que es el que defendemos nosotros y de nuestra visión, no es el correcto. Y en eso hemos sido muy firmes en los últimos días. Sin embargo, tenemos una situación en la que hay que darle tres tipos de soluciones. Una inmediata, en donde pues la canciller Laura Sarabia, quien ha tomado la vocería, a mí personalmente me gustaría que fuera más protagonista en este momento la ministra de Comercio Exterior, que hay que decirlo, me parece que en medio de semejante crisis que tenemos con los aranceles en Estados Unidos, no tener a nadie en este cargo en propiedad, llevando como tal las negociaciones y sobre todo iniciando un plan de acción real y concreto que se le presente al país y a los empresarios en los próximos días, porque esto tiene que ser de forma inmediata, es un total despropósito y lo primero que debe hacer el gobierno antes de comenzar a plantear una estrategia es nombrar un ministro de Comercio Exterior, que haya una persona que tenga experiencias en el manejo de este tipo de crisis y en segundo lugar ya hay unos temas a mediano plazo y ahí es donde hay que mirar sobre si diversificamos o no diversificamos como tal los mercados. Yo creo que en este momento hay productos en los que nosotros rápidamente no podemos diversificar. Por ejemplo, petróleo, café, oro, son productos en donde literalmente los compradores de estos están en Estados Unidos y nos vamos a tardar mucho en poder encontrar otros mercados para poder exportar estos productos que son los principales.
Y yo creo que lo que primero que debería hacer, además de nombrar al ministro, es comenzar a mirar acciones para proteger ciertos mercados. Por ejemplo, aquí hay que mirar ciertos productos que están emergiendo dentro de la economía colombiana, como el aguacate. El aguacate hoy tiene un gran problema y es que estaba creciendo en temas de exportación, y el gran problema que se enfrenta la gente que hoy exporta aguacate tiene que ver con que a México no se le impusieron estos aranceles y pues inmediatamente tiene una ventaja comparativa frente a Colombia en el mercado de los Estados Unidos en este tipo de productos. Entonces lo primero que necesitamos es un ministro de Comercio Exterior que se ponga al frente. El segundo, una estrategia clara, diplomática, para mirar cómo vamos a hablar con Donald Trump, cómo va a ser la negociación, y en tercer lugar, pues obviamente comenzar desde el gobierno a ponerle la cara a los productores y a los exportadores que hoy se ven afectados. Alejandro Ocampo, ¿coincide con ese punto de vista? No, yo creo que hay dos cosas acá diferentes. Digamos, Colombia negoció un TLC hace muchos años muy mal negociado. Lo que Trump le está imponiendo a Colombia y a otros países es el contrasentido de la política de ellos. El libre mercado, la libre competencia, los no aranceles los acaba de tumbar. Es decir, el gran imperio del neoliberalismo se está cayendo en un tema de proteccionismo económico. Yo creo que Colombia va a hacer dos cosas que había hecho hace muchos años. Uno, tratar, por ejemplo, en algunos productos mirar hacia Brasil. Dos, mirar de otros productos que puede tratar a futuro de hacer, digamos, tener valía en Estados Unidos. Nuestra preocupación es que tanto a México como a Canadá no le pusieron aranceles. Hoy hasta el petróleo nuestro está en desventaja con el de Canadá, el aguacate con México. En café me parece que nos va bien, porque digamos, en café vamos a tener una ventaja frente a Vietnam. Nosotros competimos con Brasil, que es el mayor productor. No fue el año pasado muy bien por el tema del invierno, del clima. Pero con Vietnam está una dificultad. Era un café subsidiado ya por Estados Unidos. Hoy el arancel permite que el café colombiano pueda competir. Pero creo que ahí donde Colombia tiene que tener un valor, de un producto de valor agregado. No solamente vender el café en saco, que siempre ha sido un error que hemos tenido. Pero más allá creo que hay que mirar productos. Pero una cosa que yo creo que antes que mirar Colombia es... Yo creo que Trump está negociando. Trump está tratando de renegociar. La idea, yo no creo que se vaya a quedar así. Ya hizo anuncio de 90 días de espera. Que Trump es un negociante. Y creo que el mundo entenderá si él está negociando. Está tratando de tener ventaja siempre. Él siempre va a buscar ventaja, y mucho más en un tema económico, que es lo que él maneja, de vender, comprar y especular. Recuerden cómo se ha hecho millonario. Entonces yo miraría frente a otros mercados, nuevos productos en Estados Unidos, no bajar la guardia en Estados Unidos. Nuestro principal, digamos, mercado es el estadounidense. Mirar otros productos que van a tener mayor ventaja con nosotros, con Europa y con China. Por ejemplo, el tema de las ventanas hechas de aluminio, el tema del vidrio de manufacturas, son más o menos 520 millones de dólares que se venden al año, es un tema importante. El tema del banano, solamente el 17% de ventas va a Estados Unidos, significa que en Europa hay una ventana importante, pero podemos hoy competir más fácil frente a Asia con el tema del banano y otros productos. Es decir, a la larga perdemos con México y con Canadá, se abren unas oportunidades, pero nuestro país es muy lento para poder reindustrializar, remanufacturar y tener nuevas salidas. Y muy inestable tomar las decisiones con un tipo como Trump, que un día dice una cosa, otro dice otra. Andrés Caro, ¿cuál es su opinión? Pues, Juan Carlos, mi opinión es que creo que acá el factor principal, lamentablemente, y en eso estoy en desacuerdo con el concejal Briceño, no es una política comercial, sino es una política exterior, es de relaciones exteriores, porque Donald Trump, a pesar de lo que dice el representante Ocampo, que es un negociante en estos temas, responde mucho a a relaciones personales, a lo que le dicen los amigos. Entonces es más un trabajo de relacionamiento personal casi, que creo que la canciller puede estarlo logrando, porque ya logró, recordemos, en febrero eliminar la amenaza arancelaria con la que el presidente Trump había amenazado a Colombia. Entonces creo que ella lo está manejando relativamente bien. Creo que el 10% de aranceles en medio de todo lo que había pasado no fue tan malo para Colombia. Ahora bien, yo creo que pues uno puede decir Colombia se tiene que reindustrializar, tiene que buscar productos, pero eso no se hace diciéndolo, y en Colombia no hemos tenido una política industrial clara nunca. La única política industrial que tuvimos fue la de la sustitución de importaciones del Frente Nacional. Eso se acabó hace muchos años y ahora no hay una política de industrialización clara, y es necesario tener una política de largo plazo
en la que estén de acuerdo los partidos de izquierda, los partidos más conservadores, de reindustrializar en los sectores en los que vale la pena reindustrializar y en donde Colombia pueda tener una ventaja comparativa. Yo creo que lo peor que nos puede pasar, y a mí me alegra mucho que el presidente de la República y los ministros y los representantes del gobierno no están cayendo en lo que uno podría decir, aprovechemos el proteccionismo, que son unas ideas de pronto que económicamente nos gustan, keynesianas, proteccionistas, sino que están diciendo no, vamos a encontrar nuevos mercados, vamos a hacer tratados de libre mercado entre América Latina, los países de América Latina, aprovechar la comunidad andina, etcétera, etcétera, y yo creo que esa es una buena respuesta, esperando, como dice el representante Ocampo, que Donald Trump no mire mucho a Colombia, no mire mucho a la región, eso yo creo que sería muy bueno. Por lo pronto todos vamos a sufrir, digamos, porque los mercados están cambiando mucho, se están moviendo de acuerdo a los caprichos del presidente Trump, que no responde a unas ideas racionales de política económica, toma malas decisiones, está rodeado por unas personas que solo le dicen que sí y que solo se echa para atrás cuando los mercados están diciéndole, usted señor está nos va a llevar a una recesión, que fue lo que dijo con 60% de probabilidad Goldman Sachs esta semana. Entonces, yo creo que lo mejor es volar, digamos, agachar un poquito la cabeza, que no nos volvamos enemigos de Trump, que nos trate de imponer unos aranceles muy altos y tratar de exportar a donde se pueda. Esa sería, digamos, hoy en día mi política de parte del gobierno, y buscar mercados, porque no es muy claro lo que pueda pasar. Al mismo tiempo aprovechar las oportunidades. Sabemos que Estados Unidos quiere hacer nearshoring, es decir, traer cadenas de valor y de producción que tenía en Asia, América Latina, y de pronto Colombia ahí puede encontrar alguna oportunidad interesante. María del Mar Pizarro coincide con Andrés Caro En algunas cosas. Yo creo que, sorprendentemente, lo primero que quisiera decir es que sí, nosotros somos el 30%, realmente en este momento el 29% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y definitivamente lo que sí necesitamos es diversificar los mercados a los cuales exportamos. Sin embargo, no nos pegó tan duro primero, porque el 50% de las exportaciones colombianas a Estados Unidos van a estar exentas de estos nuevos aranceles. ¿Por qué? Porque ahí no entra el petróleo, que es el 31% de las exportaciones a Estados Unidos, y el oro, que es el 9.57%. Ahora, donde sí nos, digamos, podría afectar es como lo dijo el concejal en el tema del aguacate, pero, por ejemplo, en el café y las flores pensamos que no nos va a golpear tan duro, porque el café que nosotros vendemos es un café especializado que no se vende tanto por precio, sino por calidad, y las personas con poder adquisitivo, que son las que compran este tipo de café, pues un aumento del 10% no les pega tan duro en el bolsillo, igual que las flores. Entonces salimos, como se podría decir, un poquito bien librados, pero sin embargo esto realmente nos afecta. ¿Cómo nos afecta grandemente? Pues primero porque nuestra economía es muy dependiente del dólar, y lo que vemos en este momento pues es que esto está teniendo un efecto en la devaluación del peso. También es preocupante, sobre todo para Estados Unidos, es que uno no puede crear empresa de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, he construido fábricas, tengo una empresa de jabones, y realmente sacar adelante una fábrica es un proceso de 2-3 años. Entonces uno no entiende en el corto plazo cómo Trump piensa que esto puede beneficiar a su economía. Vemos todos los mercados de Estados Unidos cayendo. Además de eso, el valor de la hora laboral en Estados Unidos es muy alto, entonces competir con con el labor, con la mano de obra de los países, entre comillas, del tercer mundo, pues me parece muy complicado, y esto realmente afecta a Estados Unidos. Pero también creo que es muy importante, además de lo que se ha dicho, pensar en nuestra dependencia al petróleo. Nosotros lo dijimos, y varios expertos por ejemplo, del Grupo Aval, etcétera, decían, es muy grave para las finanzas del Estado que el petróleo baje de precio. En este momento creo que el Brent está más o menos en 65, y esto afecta bastante las finanzas del Estado, porque dependemos muchísimo del petróleo. Entonces yo también creo que necesitamos otros productos, diversificar nuestra matriz energética, porque estar, digamos, a la deriva de lo que pase, por ejemplo, con los países de la OPEP, que decidieron, digamos, bajar el precio,
hace que no sé, nos afecte muchísimo las finanzas públicas. Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Alejandro Villegas, hay noticias del glifosato. ¿Qué fue lo que pasó? Y tiene que ver con la información que publicaron los colegas del diario El Tiempo el pasado 26 de diciembre, algo que se llama el Comité Técnico Interinstitucional para el Desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, 26 de diciembre, cuando estábamos en plenas Navidades. Se reunieron en ese comité la entonces ministra de Medio Ambiente Susana Mohammad, el entonces ministro Iván Velázquez, Marta Carvajalino como ministra de Agricultura, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud y Ángela María Buitrago para hablar de autorizar nuevamente el uso del glifosato terrestre para que se haga erradicación terrestre utilizando este químico. Y eso llevó a que el ministro de Defensa tuviera que convocar en horas del mediodía una rueda de prensa donde debía entregar detalles de una serie de contratos para los cuales se iban a destinar 7.700 millones de pesos con ese propósito. Esto fue lo que dijo el ministro Pedro Sánchez en horas del mediodía. El señor presidente de la República lo ha manifestado siempre que lo que menos quiere es el empleo de glifosato. Y nosotros por eso estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es en la sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, por compromisos ya adquiridos, por decisiones que ya se habían hecho, vamos paralelamente avanzando hasta ahora en un proceso de contratación, etcétera, que esperamos ojalá sea que funcione tan bien la sustitución que no sea necesario de emplear este método. Pero al igual que el bombardeo, son herramientas disponibles. El fungicida, entonces el famoso glifosato, entró a la discusión, pero desde Honduras, donde está el presidente Gustavo Petro participando de la cumbre de CELAC, escribió en su cuenta de Twitter: esto no es cierto, la política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades, fue lo que dijo el presidente de la República. Y por supuesto, Iragorri, todos nos estamos preguntando qué pasó aquí. Bueno, uno no parece que no tenemos claro el asunto, pero ¿será que ese regreso del glifosato terrestre es un camino indicado o no? ¿O cómo lo leen ustedes? Alejandro Ocampo. A mí no me gusta, esto es una política fracasada. De hecho, toda la lucha contra la droga es un fracaso. Yo sigo creyendo que es más fácil que pensemos en regular. Yo creo que Colombia lo que tiene es un negocio y un mercado impresionante. Yo creo que en vez de estar buscando cómo matar, cómo fumigar, cómo perseguir, deberíamos un acuerdo con el mundo de cómo regularizamos los consumos. Eso sale mucho más, digamos, factible para Colombia. Eso acaba los mercados de los narcotraficantes, acaba los grupos armados. Desde el glifosato nunca ha sido la salida. Lo que hemos visto, por el contrario, en todos estos años es cómo las mafias han conseguido hasta que las genéticas de las hojas de coca de ellos generen mayor producción. Es decir, teniendo hasta menos hectáreas sembradas de las que tenía Pablo Escobar, hoy generan mayor cantidad de cocaína. Entonces, digamos, creo que estamos dando lucha por el lado que no es. Acá puede haber glifosato, ellos así como pudieron generar mayor producción, con glifosato ha existido el negocio. Yo creo que hay que mirarlo de otra manera. El presidente ha enfocado una lucha que es buscar las economías, es buscar las finanzas, por eso es poder bloquear en verdad las salidas, interrumpir el tránsito, por eso ha logrado incautar tanta cocaína, pero es un negocio muy rentable y mientras siga costando en Estados Unidos $25,000 un kilo de cocaína o 28,000 en Europa, aquí habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Entonces creo que allí en esa pelea la estamos perdiendo, puede ser con glifosato o otra cosa, estamos perjudicando campesinos, haciendo que la gente se enferme, pues el negocio no se acaba, el negocio sigue siendo rentable. Entonces creo que hay que buscar decisiones mucho más inteligentes. En eso Petro, digamos, creo que ha tenido una objetividad, un impulso que ojalá lo pueda lograr. Andrés Caro, ¿está de acuerdo con esa tesis? Pues estoy de acuerdo con la primera parte de la tesis, con la premisa del representante. Yo también creo que la guerra contra las drogas es una guerra que resultó perdida. Llevamos 40 años de unos esfuerzos muy grandes que no han resultado en nada o en nada visible. Creo, sin embargo, que este gobierno no está haciendo una buena política contra el narcotráfico. Yo, a diferencia del representante, a quien respeto mucho, creo que el aumento en las incautaciones se debe realmente a un aumento en la producción de coca. Tenemos 250,000 hectáreas de coca sembrada, pero a mí me llama la atención dos cosas de lo que ocurrió con el glifosato hoy. En primer lugar, está el hecho de que el ministro de Defensa lo haya anunciado.
Eso a mí me parece que, si bien se ha probado, Daniel Mejía ha escrito mucho sobre esto, el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, que el glifosato es muy costoso, que hacer aspersión aérea es una manera que no es muy eficiente de utilizar los recursos. Yo sí creo que hay que hacer una guerra frontal contra las hectáreas de coca. Colombia está en algunos departamentos tomada por las hectáreas de coca sembradas y creo que hay que combatirlo. El glifosato es solo una pata de esa lucha. Otras son la erradicación manual, otras son la erradicación y la sustitución de cultivos, que en Colombia sabemos no ha funcionado muy bien. Pero lo que más me llama la atención, Juan Carlos, es que el presidente contradijo al ministro de Defensa. Salió a decir que en su gobierno no iba a haber glifosato, entonces hoy no sabemos si va a haber o no va a haber. Ya hay unos contratos, ahorita seguro el concejal Briceño nos va a hablar de eso, que se han hecho para el glifosato, pero el presidente ya parece que revocó la orden del ministro de Defensa, de sus ministros de Defensa y de Ambiente de utilizar otra vez el glifosato. Y me parece de nuevo que se ve una desconexión entre el gobierno y entre el presidente. Y a mí me llama mucho la atención que haya sido sobre este punto en el que el presidente, su movimiento y la izquierda en Colombia parecían siempre estar tan de acuerdo que el glifosato no se iba a usar. Entonces a mí me sorprende, no me sorprende eso, me sorprendió que el ministro lo hubiera anunciado y me habría sorprendido en alguna manera para bien que empezaran a utilizar glifosato, porque creo que es uno de los grandes problemas de Colombia. Ojalá se hicieran las cosas que dice el representante, pero eso es un cambio que, si llega, va a ocurrir en décadas y que sabemos que no va a ocurrir con Donald Trump. Y mientras eso no pueda llegar, necesitamos soluciones realistas de corto, de mediano y de largo plazo para que Colombia de alguna manera supere el narcotráfico y supere las economías ilegales y la violencia asociada a estos grupos ilegales. María del Mar Pizarro, ¿qué piensa del asunto? Bueno, pues yo estoy absolutamente en desacuerdo con el glifosato y, como dice una tía mía, uno no es río para no devolverse. Yo sí espero que el presidente, digamos, gire el timón en esta decisión, porque es que el glifosato, pues primero causa Alzheimer, problemas en la salud, vuelve estéril la tierra y, por ejemplo, en los lugares como la Amazonía, que nosotros pensamos que la tierra es muy fértil, la verdad es que la tierra es muy ácida y no es muy fértil, entonces me parece que esto es grave. Entiendo que esta vez no habría aspersión aérea y pues esto hace que sea muchísimo más controlado, sino que sería, digamos, el tema sería manual, y además de eso sería en donde hay como cultivos industrializados y donde pues no hay poblaciones campesinas. Sin embargo, siento que esto realmente es algo a lo que nos está obligando la política de lucha contra las drogas de Estados Unidos. Para nosotros, si nosotros no llegamos a cumplir, digamos, con las cuotas de lucha contra las drogas, que debo decir que hemos gastado toda la plata, hemos puesto todas las vidas y sin embargo no ha bajado ni el consumo ni tampoco la producción, y si nosotros digamos que no tenemos los resultados que Estados Unidos quiere, como si nosotros fuéramos los únicos agentes en este tema, pues se nos puede vetar los préstamos en el FMI, y por eso es muy importante que este gobierno empiece a mirar hacia los BRICS, porque es que nosotros no podemos ser tan dependientes, digamos, de Estados Unidos también en temas, digamos, de la banca multilateral. Pero realmente estoy muy en contra del glifosato. Entiendo que más o menos se nos está obligando, al ser un país pequeño, pues en contra de la pelea de David y Goliat, pero sí creo que tenemos que empezar a buscar otras opciones, como digo, con los BRICS. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los polinizadores, el medio ambiente, aunque sea un glifosato, digamos, que no sea aspercido de forma aérea. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:55 p.m. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Mar Pizarro y Alejandro Ocampo, también con Andrés Caro y con Daniel Briceño, a quien le vamos a dar la palabra porque antes de la pausa no alcanzó a opinar acerca de la cuestión del glifosato. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues ha hablado de la posibilidad de usar el glifosato de forma terrestre, pero el presidente Gustavo Petro ha dicho finalmente que no. Hay una aparente confusión ahí. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, doctor Briceño? Bueno, a mí lo primero que
lo más llamativo es la posición del ministro de Defensa diciendo que eso es unos contratos que venían desde antes, cuando él publicó el contrato, o la Dirección de Antinarcóticos publicó el contrato el día 3 de marzo. Es decir, está siendo el ministro. Es decir, el ministro ha estado en todo el proceso. Y si bien sí es un proceso que ha surtido como tal las consultas, a mí también me parece sorpresiva la posición del presidente Gustavo Petro, porque la doctora Laura Camila Saravia Torres, como directora del DAPRE, estaba enterada de esto. Es más, en los documentos de contrato uno encuentra como el entonces director de la policía, William Salamanca, por allá el 26 de septiembre del año pasado, le dijo que iban a iniciar el uso del glifosato en Colombia, y ahora pues todo el mundo anda sorprendido. Pero más allá del tema del contractual, que hoy está vigente, es más, hoy publican los pliegos oficiales para que presenten sus ofertas a los interesados, yo creo que lo que está aceptando aquí la policía y el Ministerio de Defensa es que se les salió de las manos el tema de los cultivos ilícitos, y es más, lo dicen así literalmente, y lo que están tratando es de diversificar la forma de intervenir esos cultivos. Uno es lo que dijo el presidente, trabajando con las comunidades; otro es la erradicación manual, pero lo cierto es que las cifras de 254.000 hectáreas, con un crecimiento de 70% en el último año, pero además una intervención únicamente de 9.000 hectáreas en el último año, cuando veníamos con un promedio de 50.000 a 60.000 hectáreas por año de intervención, pues demuestran que el gobierno sí está un poco afanado, y creo que en algo tiene que ver como tal las advertencias de desertificación que se han hecho desde Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver con la forma de tratar de mostrar algún tipo de gestión respecto de los cultivos ilícitos hacia Estados Unidos, y creo que eso es lo que está tratando, o el mensaje que está tratando de dar el ministro, que en este momento no sé cómo vaya a terminar. Si el gobierno se opone y si el presidente cumple su promesa, pues este contrato lo tienen que liquidar y lo tienen que suspender en los próximos días. Si no, pues será otro capítulo de ese tipo de cosas que prometen y no cumplen. Bueno, muy bien. Cambio de asunto para hablar del Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas fue elegido magistrado de ese organismo Álvaro Echeverry, un hombre que era a todas luces el candidato del gobierno, derrotó al candidato de la oposición, al doctor Plinio Alarcón. Pero Echeverry salió elegido con votos de senadores y representantes, me parece que fueron 205 a favor, y 24 de esos votos fueron votos de Cambio Radical. Lo que a mucha gente le ha llamado la atención es que Cambio Radical hubiera votado por el doctor Echeverry, porque Cambio Radical pues no está precisamente apoyando al gobierno. Eso por un lado. El doctor Echeverry reemplazará a César Lorduy, pues que salió del Consejo Nacional Electoral, como todo el mundo conoce. Hubo unas denuncias de acoso sexual en su contra. Y en el Consejo Nacional Electoral pues está la investigación, están las averiguaciones por la supuesta financiación ilegal, irregular de la campaña presidencial del presidente Petro. ¿Con qué ojos ven ustedes lo que está pasando aquí con la elección de Álvaro Echeverry, y sobre todo el apoyo de Cambio Radical al candidato del gobierno que resultó elegido en ese organismo? María del Mar Pizarro. Pues yo creo que el doctor Álvaro Echeverry es una persona con muchísimos conocimientos. También creo que es una persona que entiende la cosa política. Él viene del partido de la U, tiene, digamos, bastantes relaciones, y yo sí creo que puede sumarle muchísimo al gobierno. Hay que tener en cuenta que cuando él estuvo cuando él estuvo en el reconteo de votos, alcanzó de parte del Pacto Histórico con Fuerza de la Paz, creo que fue el partido, él nos ayudó a recuperar, si no me equivoco, 5 curules. Entonces sí me parece que puede ayudar a generar un mayor balance, porque lo que hemos visto es que el Consejo Nacional, el Consejo Electoral, ha sido, pues con César Lorduy, etcétera, ha estado bastante sesgado. Hemos visto decisiones bastante cuestionables, y yo sí creo que el doctor Álvaro Echeverry puede de pronto jugar a generar un mayor balance, hacer, digamos, un poco a tener decisiones más sopesadas y más en derecho. Andrés Caro, ¿qué piensa del asunto? Pues mire, Juan Carlos, yo creo que la representante lo puso bien. La elección de Echeverry le va a servir al gobierno, y estamos en un sistema político en el que el Consejo Nacional Electoral realmente no cumple su función de ser juez electoral, nunca la ha cumplido,
No es en este gobierno, es en todos los gobiernos desde que ha existido. Es un órgano que componen los partidos políticos. Mire, ahora el partido del presidente escogió a alguien que viene del partido de la U, apoyado por Cambio Radical, lo cual significa pues que esto es una cosa de políticos, para mantener un equilibrio de poderes en el que todos nos hacemos pasito y no pase nada. Y así ha funcionado el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, yo sí quiero decir una cosa, y es que cualquier persona es mejor que el señor Lorduy, así venga del gobierno o de la oposición. No hay una persona más cuestionada por unos delitos más graves que César Lorduy, y a buena hora ya no está en el Consejo Nacional Electoral. Yo sí creo que hay que dar una discusión. El hecho de que Cambio Radical vote por el candidato del gobierno para el Consejo Nacional Electoral no significa que hicieron un acuerdo para la Cámara de Representantes, yo no creo. Significa que nada importa, que lo único que importa es que nos logremos proteger allá, y por eso no importa de dónde viene. Le faltó agregar que el Consejo Nacional Electoral es un órgano para rehabilitar a congresistas quemados. Bueno, usted lo dijo, Alejandro, no yo. Pero, y ahora que estoy rodeado de congresistas, pues yo no quiero ofender a ninguno. Ni que estén quemados. Que pueden llegar allá. Ninguno se ha quemado de los... No es necesario que se vayan para allá ahora más tarde. Bueno, ¿qué opina de este asunto Alejandro Ocampo? Yo creo que hay un cambio sustancial. Bueno, primero, la verdad, yo pienso que el Consejo Nacional Electoral debería acabarse. Es una sinvergüencería, una politiquería. Siempre hay denuncias de corrupción. Se hablan, por ejemplo, que lo que pasó en las elecciones del 2023 fue una cosa vergonzosa, de cómo le aplican a unas personas una tesis de derecho y a otras. De hecho, hoy le quiero poner en consideración, se están robando la alcaldía de apartado. En este momento, la nueva alcaldía la están robando. Tipo, gana, se inscribe, le anulan la elección, le sea que no fue alcalde, luego sacan al otro una tutela y dice que se inscriba, ganan las elecciones, y ahora un magistrado dice que era inválido. Lo mismo que pasó en Cartagena, sinvergüencería. Mire, y Lorduy es una de las personas que da vergüenza en la política colombiana. Mi compañera de bancada, Ingrid Aguirre, denunció cómo el señor la acosó, cómo le habló de 500 payasos, cómo le dijo que le podía pagar prácticamente con el cuerpo, y no pasó nada. O sea, en este país a algunas personas se le aplican, a otros no. O sea, lo de Lorduy es un tema bochornoso, grotesco. Son de las historias que deben desaparecer en la política. Tanto Cambio Radical como todos los partidos tienen mejores personas para eso. El Cambio Radical, porque Álvaro Echeverri tiene una hoja de vida para lo electoral, fue registrador, trabajó en la registraduría, es un hombre que creo que los más conocedores de derecho electoral en Colombia es Álvaro Echeverri, y concilió el apoyo de muchas bancadas de muchos sectores, y creo que ahí en el consejo hay unas magistradas que lo hacen bien, hay unos magistrados que lo hacen muy bien. Creo que Echeverri va a ayudar a complementar esa tarea, que ojalá en verdad nosotros veamos un CNE mucho más dinámico, más transparente, y son consejeros. Yo no sé por qué la prensa trata de llamarlos como magistrados. Ellos firman como magistrados, que es lo peor. Firman como magistrados, son consejeros. Yo recuerdo que son consejeros. Pero bueno, la verdad, ojalá algún día acabemos con ese CNE, ojalá algún día ese tribunal electoral se componga de una manera diferente a los partidos políticos. Daniel Briceño, ¿qué opina del tema? De acuerdo con el representante Ocampo. El CNE es una figura que para elevarle la dignidad que debe acabarse. Debe acabarse. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que me ha llamado mucho la atención. El doctor Echeverri viene del roicismo democrático. Así, literalmente. Pero me llama mucho la atención la jugada y la división que hay en este momento en el Partido Cristiano Colombia Justa Libres, en donde una parte se la juega con Roy, y ya sale la parte más conservadora del partido a demandar la propia elección, la propia postulación de el señor Echeverri. Entonces, la parte que hoy tiene la curul en el Congreso postula al señor Echeverri, y los que están afuera, que son dignatarios del partido, como es John Milton Rodríguez y demás, demandan la elección. Entonces, la pregunta aquí es, y aquí nos debe sorprender que esta sea decisión política, porque el CNE representa al Congreso. Entonces es una representación de los partidos políticos y toma decisiones de carácter político, y por eso es una entidad que tiene que acabarse, porque no toma decisiones muchas veces en derecho, más allá de las discusiones que hayan de fondo. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel entonces de Colombia Justa Libres aquí?
¿A qué está jugando Colombia Justa Libres? Cuando postulan por un lado, le juegan al gobierno, es evidente, y la gente tiene que saber que la parte del Congreso de Colombia Justa Libres jugó con el gobierno y otra parte hoy está demandando la misma candidatura. Yo creo que eso es otro capítulo que se abre a partir de mañana en una división de un partido que de cara a la gente es oposición, pero que dentro del Congreso pues ha venido jugando muchas veces a ayudar al gobierno, incluso en algunas reformas. Muy bien. 8 de la noche, 15 minutos, y el último tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con el caso de Sara, una mujer trans, habitante en Bello, muy reconocida, que hacía parte de la comunidad LGTBIQ+, que fue asesinada de una manera muy brutal. A esta mujer le fracturaron sus extremidades, la arrojaron a una quebrada, ella a gritos intentaba pedir auxilio porque no podía movilizarse, y lo que ha trascendido dentro de las investigaciones es que gente de la comunidad que quiso auxiliarla no pudo, en razón a que unos hombres armados, los mismos que agredieron a Sara, lo impedían. Ellos lo que estaban buscando en efecto era que quedara en evidencia esta muerte. Se grabó un video además muy atroz de los últimos minutos con vida de ella, y esto ha abierto un debate en torno al país frente a los delitos de odio y si hay aquí algo más que entrañe si esto es una conducta sistemática o no, y qué podemos hacer para proteger a poblaciones tan sensibles también como las poblaciones diversas. Comienzo con la doctora María del Mar Pizarro, que también ha estado muy activa en sus redes sociales movilizando este asunto y llamando a la acción social en torno a este crimen. Pues lo que está pasando en Antioquia y en el país es muy grave. Mira, el año pasado hubo 33 asesinatos de personas trans y este año en el primer trimestre hubo 3. Entonces estamos viendo un incremento de este tipo de crímenes y pues esto tiene que ver, como tú muy bien lo dijiste, con los discursos de odio. Una cosa que además indignó muchísimo es que el secretario de Seguridad, cuando habló, digamos, del caso, no la llamó por su nombre, sino que la llamó por su nombre de la cédula. Y esto realmente ha indignado también muchísimo a toda la comunidad trans, pero creo que también los ha unido muchísimo a la comunidad trans y LGTBI. Yo acabo de venir de la velatón que hay en el Parque de los Hippies y es muy lindo ver cómo, digamos, la juventud y muchas personas estaban llegando a lamentar este hecho, pero definitivamente hay que hacer un llamado a la Defensoría, a la Fiscalía, porque también una cosa que pasa constantemente es que no hay justicia para estas personas, no se llega, digamos, a saber quiénes fueron los victimarios. Entonces pues esperamos, y lo que pide la comunidad y todos los colombianos que estamos supremamente adoloridos e indignados es que haya justicia y que la Fiscalía llegue a encontrar a los victimarios de Sara. Don Andrés, ¿usted cómo analiza este crimen? Pues Alejandro, yo siento y se percibe que en Colombia hay unas epidemias de crímenes contra algunas poblaciones. Por supuesto, la primera son los feminicidios, es un número atroz, ya este año creo que vamos 126 feminicidios en Colombia, pero sin duda una población que sufre una violencia que ha sido históricamente invisible e invisibilizada es la población LGBT y especialmente la población trans, por prejuicio, por otro tipo de violencia simbólica. Yo creo que es muy importante que la sociedad colombiana reaccione ante un homicidio como estos, tan cruel, tan violento, de la manera como está reaccionando y como describió la representante. Yo creo que hay que exigirle mucho a las autoridades, no solo al secretario de Seguridad de Bello, que obviamente hizo una declaración pues fuera de lugar, atroz, revictimizadora, sino también a la Fiscalía y a las autoridades de seguridad en Antioquia. Esto hay que afrontarlo. Y lo que usted dijo, Alejandro, de las circunstancias del delito, lleva a pensar que fue un acto más bien como de limpieza social organizada, mucho menos que un acto, digamos, entre... Es que eso parece, ¿no? Eso parece. Y eso es inaceptable. La persona que murió era una mujer trans colombiana con derechos fundamentales como todos los demás, y la sociedad colombiana puede que algunas personas no quieran ser amigos de las personas trans, pero lo que es indudable es que esas personas tienen los mismos derechos
que tenemos todos los demás, y el primero de esos es a la vida y a no ser asesinados. Y las autoridades tienen que responder como si nos hubieran asesinado a usted, Alejandro, o a mí. Sí, pero claro, pero lo grave del asunto no es que haya un rechazo por la condición sexual, sino que esto se exprese como si estuviéramos asistiendo a estos escuadrones de la muerte. Linchamientos y escuadrones de la muerte. Que es lo que parece que había sucedido con esto. Así es. Y el video parece ser un mensaje a otras personas trans para asustarlas, un acto también que podría ser catalogado como un acto de terrorismo. Entonces, es hora de reaccionar, y hay que reaccionar duramente, porque la seguridad es un derecho de todas las personas, y especialmente de las personas que pertenecen a grupos que han sido históricamente afectados, como las personas trans. Doctor Briceño, ¿usted cómo analiza lo que ocurrió con Sara, este crimen que se suma, como decía la representante, a una larga lista de casos y que tienen como epicentro al departamento de Antioquia? Mire, yo creo que aquí todos debemos unirnos para exigir resultados. Aquí en Colombia nos hemos acostumbrado a que crímenes atroces, crímenes de odio, crímenes contra poblaciones discriminadas históricamente y demás, sean cuestión de un día, cuestión de 2 días, pero realmente no hay resultados. Y si algo tiene que haber en este caso es resultados inmediatos, porque lo que analizábamos hoy con alguien es que tomar o encontrar a los culpables de este atroz hecho en un municipio como Bello, que es más pequeño, pues no va a tardar y no se necesita como tal la infraestructura que usted necesitaría si esto para estar en Bogotá, por ejemplo. Y hasta hoy las autoridades, incluyendo pues las municipales, después de la salida en falso del secretario de Seguridad de este municipio en Bello, no ha dado ninguna respuesta. Digamos, han pasado 2 o 3 días, hemos estado en medio de las lamentaciones, hemos estado en medio de los rechazos, de la solidaridad y demás, pero en el fondo aquí lo que tiene que haber es justicia. Porque pero ¿cuál es su tesis? Porque si incluso el presidente Petro dice, yo ordeno a que den con los responsables pronto, pues usted se oiga la cabeza, claro, del Estado está ordenando. Claro, el presidente puede ordenar, pero si esto no llega a la base, es decir, es que el que investiga no es el gobierno nacional ni es el presidente. El que investiga es un fiscal seccional que tiene que ir allá, tiene que ir con la policía. Y si esto no está funcionando, que normalmente en muchos territorios del país, ahí tenemos un problema de presencia en el territorio, los fiscales o están colapsados o no son funcionales, la policía pues no tiene los mecanismos, fue insuficiente. Entonces yo creo que aquí sí debe haber un tema especial, la fiscalía debe dar con el paradero, pero sobre todo debe tomar este caso como un caso ejemplarizante y tiene que haber justicia. Yo les digo, si este caso no se resuelve, si en este caso no se encuentran como tal las personas o los responsables, difícilmente quienes hicieron esto pues van a parar como tal, porque como lo dijo Andrés Caro, los mensajes aquí son muy claros. Pero podrían estar cooptados también ahí dentro de la criminalidad, que además Bello es un epicentro reconocido públicamente porque hay actuación allí de grupos de toda naturaleza vinculados con el narcotráfico. Alejandro, si usted comete ese crimen, si filma y si está rodeado por hombres armados, es porque tiene la conciencia de que nunca le van a hacer nada, de que la fiscalía no va a llegar. Hay un contexto de impunidad en todo el país que si la fiscalía aquí, que pues yo creo que aquí todos hemos extrañado la voz fuerte de la fiscalía en este caso. Yo creo que ella sí debería salir fuertemente a rechazar, o por lo menos la voz, la actuación, un grupo especial y demás, este tipo de cosas los puede hacer la fiscalía, pero hoy pues están las lamentaciones, están como tal los actos simbólicos, están las velatones, pero en el fondo lo que el país necesita es que esto no vaya a quedar en la impunidad. Si esto queda en la impunidad, difícilmente va a poder ser superado. ¿Qué piensa, doctor Ocampo? Además, usted que viene del Valle, de Cali, que ha sido también históricamente una población muy marginada, la población diversa. Aquí creo que todavía tenemos mucho enfermo. Creo que tenemos mucha gente, digamos, con problemas mentales en Colombia. Yo creo que las personas que cometieron este crimen atroz, terrible, tienen que estar muy mal de la cabeza, tienen que estar muy mal sentimentalmente. Pero lo más terrible es que estoy seguro que muchas personas hoy allá sabrán quiénes fueron. Y creo que el Estado debe incentivar a que esas personas denuncien. Hoy el Estado debería estar proponiendo 1.000 millones de pesos para que digan quién fue, para que haya pistas de las personas que cometieron el crimen. En Colombia existe, y en el mundo de hecho, la categorización de la víctima. Según la víctima ofrecen una recompensa para quien denuncie. Y entre menos importante es la víctima, si hubiese sido un político, hoy estuviéramos hablando acá nosotros de la que eran 5.000 millones de pesos y estaría la policía, el ejército en las calles. Pero como esto pasa así,
Y a veces también el centralismo, porque esto ocurrió en la periferia, en Bello, no ocurrió en Bogotá. Pero además Bello, que es uno de los municipios con un control de grupos al margen de la ley, de una mafia urbana muy fuerte. Es decir, allá, si la policía quiere, puede saber quiénes fueron. O sea, allá hay un control territorial. Allá en Bello y en otros pedazos se sabe, solamente pueden robar los que tienen permiso para robar en determinada parte, solamente pueden vender droga quienes pueden hacerlo. Es decir, hoy la inteligencia de la policía y en la fiscalía puede funcionar. ¿Qué es lo que creo? Que en Antioquia y en esos pedazos no funciona, como no funciona en Buenaventura, como no funcionan los pedazos de la costa. Entonces la impunidad es rampante y lo que la gente siente es una tristeza. Hoy mucha gente tiene que tener mucho temor, mucha rabia, pero temor de denunciar. Y creo que eso tenemos que superarlo rápidamente en Colombia para las próximas generaciones. Doctora María del Mar. Bueno. También creo que hay un gran agravante y es que estas personas muchas veces son rechazadas en su núcleo familiar. Entonces muchas veces terminan siendo NNs y nadie realmente está pidiendo justicia por ellas, y este es un tema que la comunidad también ha señalado. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, María del Mar Pizarro, por haber estado aquí, Daniel Briceño, Alejandro Ocampo y Andrés Caro, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Voces RCN. 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.